Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño rincón del mundo. Antes que nada quería decir gracias a todos y todas los que se han suscrito a este canal. Somos 8000 amigos y les agradezco mucho, seguimos creciendo, así que si conocen gente que está interesada en el tipo de material que cubrimos, que tratamos en este pequeño rincón, en este espacio, por favor avísenles acerca de este canal para que podamos seguir teniendo buenas discusiones acerca de literatura, música, cine, la vida y tantas otras cosas. En un comentario a un video que hice hace un tiempo acerca de la novela B de Thomas Pynchon, un amigo me preguntó por qué algún día no hablaba acerca de Ruido de Fondo de Don DeLillo. Excusa perfecta para releer esta novela, porque hacía mucho tiempo que la había leído. La leí por primera vez cuando estaba en la universidad, porque una compañera me la recomendó, me dijo, tenés que leer Ruido de Fondo, te va a encantar. Y bueno, como 4 años después, finalmente compré una copia, la leí y no me gustó para nada. No entendía por qué era tan importante esta novela, qué era lo que tenía de tan espectacular ni nada por el estilo. Pero como suelo hacer, seguí leyendo al autor, yo siempre hago esto, y eventualmente me conecté con el estilo de Don DeLillo, con los temas que suele tocar y todo esto, y entonces en ese momento, cuando ya me había leído como unos 5 libros de él y me habían gustado, pensé, wow, Ruido de Fondo realmente no está tan mal. Esta es una novela que se publicó en el año 1985 y es la octava novela de Don DeLillo, o la novena si contamos a la novela Amazonas, que la publicó bajo el seudónimo de Cleo Birdwell. Esta novela, tengo entendido, se va a volver a publicar ahora, dentro de poco. O sea, yo no la he leído porque estaba agotadísima, muy difícil de conseguir. Siempre tuve la curiosidad de qué era eso. Aparentemente es muy divertida. Así que vamos a ver si se publica pronto. Pero esta que tengo acá, White Noise, o Ruido de Fondo, como se la conoce en español, es la novela que lo consagró como autor. ¿Por qué, Jorge? ¿Son malas las novelas que escribió antes? No, para nada. A mí no me parecen para nada malas, pero es como que con Ruido de Fondo Don DeLillo tocó un nervio ahí. Esta es una representación muy perspicaz, diría yo, de la familia y de la realidad estadounidenses. Y es una novela que captura el zeitgeist, como se suele decir. Las anteriores, para mí, lo que pasa es que son tal vez demasiado enfocadas. Están demasiado enfocadas en un tema cada una. Pero hay una que se publicó en el año 77 que se llama Players o Jugadores, que de alguna manera prefigura no solo el estilo y los temas, sino el tipo de acercamiento que Don DeLillo tiene en Ruido de Fondo. Así que si hay una novela importante que más o menos se podría considerar una precursora, esa es Jugadores del año 1977. Les cuento un poquito acerca del título. Literalmente White Noise, como ustedes saben, seguramente significa ruido blanco. O sea, exactamente el mismo título que el disco en vivo de Soda Stereo, que les recomiendo absolutamente si no lo han escuchado. Este ruido blanco, ¿no? El white noise, se refiere al ruido que hacen, por ejemplo, los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, que es como una especie de, yo diría, zumbido polifónico que está ahí atrás en nuestras vidas. No lo percibimos, pero está ahí como en el fondo, ¿no? Y cuando traducimos white noise a ruido de fondo, al ponerlo como ruido de fondo es como que se pierde esa idea del color blanco, ¿no? Y una cosa que yo les quería preguntar, o hacer que se pregunten a ustedes mismos cuando leen esta novela es, ¿hay personajes en la novela que no sean blancos, o sea, caucásicos, como se dice acá en Estados Unidos? Me parece que ese es un punto interesante que podemos tener en cuenta cuando leemos el texto. Pero de cualquier manera, white noise, ruido de fondo, la traducción realmente es adecuada. Ahora, una curiosidad. Yo tengo un libro acá que me compró mi mamá, lo encontró en una biblioteca así por 50 centavos o $1, que es acerca de los títulos de las novelas. Y gracias a este libro me enteré de que el título original de Ruido de Fondo iba a ser Panasonic o Panasonic, como la compañía. Y me encanta porque tiene esa idea de pan y Sonic, no tiene el sonido con ese Sonic y pan como todo, ¿no? Como que es un sonido que está por todos lados, que no se puede evitar. Pero como se podrán imaginar, Panasonic es una marca registrada y estaba ese temor de que la compañía iniciara una especie de causa judicial o lo que fuera, entonces la editora decidió utilizar el título White Noise, que después se convirtió en Ruido de Fondo.
El personaje central de esta novela es Jack Gladney, que es un profesor de estudios de Hitler, es el que ha inventado básicamente esta cátedra, en una universidad ubicada en un pueblo pequeño que se llama Blacksmith. La novela no se enfoca nada más que en él. Más que nada tenemos a toda su familia. Entonces está Jack, su esposa Babette y después sus hijos, que son Heinrich, Steffi, Denise y Wilder. Dato importante que tenemos que tener en cuenta, estos hijos son para los dos de matrimonios anteriores. O sea, en otras palabras, Jack y su esposa Babette, ninguno de estos hijos son biológicamente, desde el punto de vista biológico, comunes a ellos. Y en pocas palabras lo que la novela hace, si ustedes les preguntan sobre qué es, de qué trata Ruido de Fondo, nos cuenta cómo un escape tóxico, es algo bastante ambiguo, ¿no? Un escape tóxico irrumpe en la vida monótona y mediatizada de esta familia Gladney. Ese es el tema principal de la novela. Y en cuanto a la trama y la estructura, para compartir un poco de algunas ideas con ustedes sobre esto, Ruido de Fondo tiene 432 páginas en la edición de Austral. Yo la leí en inglés y en esta edición, que está publicada por Penguin, tiene 326 páginas. O sea que se hace bastante más larga cuando la pasamos al español. Tiene 40 capítulos y esos 40 capítulos están distribuidos en 3 partes. La primera parte se llama Ondas y Radiación, o en inglés, si les puedo dar los títulos originales lo voy a hacer, Waves and Radiation. Y esta parte tiene como centro a, digamos, la televisión en general, ¿no? Las ondas y la radiación se refieren a la televisión. Y nos muestra cómo la vida cotidiana de esta familia es una vida repetitiva y está marcada por ese ruido de fondo de los electrodomésticos, sobre todo de la televisión. Después pasamos a la segunda parte, que en inglés se titula The Airborne Toxic Event. En español la llamaron Escape tóxico a la atmósfera. Y esta tiene un solo capítulo. Y en este capítulo vemos cómo este escape tóxico hace que la familia tenga que escapar, tenga que buscar refugio, digamos, y están tratando de escapar de este desastre químico que está por el aire, que puede afectar a cualquiera. Y la tercera parte, el título es el mismo en español y en inglés, es Dial-A-Rama. Esta parte realmente hace que la novela vaya por una dirección diferente, porque además, si ustedes miran el número de páginas, la tercera parte de la novela es incluso más larga que las dos anteriores. O sea que más de la mitad de la novela, la segunda mitad, es esta parte que se titula Dial-A-Rama. Esto es después del desastre. Entonces, en un momento, la esposa de Jack, Babette, confiesa que ha estado tomando un medicamento misterioso que se llama Dylar. Este es un medicamento que nadie conoce, nadie sabe lo que hace, nadie sabe para qué sirve, y de repente ella dice que un tal Dr. Gray, que es un nombre que no es real, está inventado, le ha dado esta medicina. Y bueno, no les voy a contar para qué es ni más revelaciones porque no quiero arruinarles la experiencia de la lectura. Vamos a hablar un poco ahora acerca de algunos temas importantes. El primero que quiero mencionar es la idea de la mediatización. Creo que esto es obvio cuando consideramos que la primera parte, sobre todo ondas y radiación, se refiere a la televisión. La televisión es una figura clave de esta novela, casi les diría que es otro personaje realmente. Los viernes a la noche, por ejemplo, la familia se reúne para sentarse enfrente de la televisión y mirar videos o imágenes de desastres y de catástrofes. En otras palabras, uno de los mensajes parece ser que cuando no te pasa nada, entonces lo que haces es mirar cómo les pasan cosas a los demás. Esta es la situación en la que se encuentra esta familia. Y muy importante, el personaje de Murray, que es un compañero de trabajo de Jack, es otro profesor que se encarga de otro tema. Y él está fascinado con la televisión porque dice que la televisión tiene el poder de un mito. Y realmente, si lo pensamos, la televisión es como el mito moderno, ¿no? Es el folclore moderno. En otra época eran los cuentos folclóricos. Ahora todo se ve a través de la televisión. Y es como que lo que se ve en la televisión es lo único que ocurre. Si algo no se ve en la televisión, eso significa que no ha ocurrido, que no pasa, ¿no? Hacia el final de la primera parte van a ver una escena en que están mirando la televisión, la familia, y ven a Babette, los chicos, su madre, ¿no? Y Jack, a su esposa, en la televisión. Y hay una reacción interesante ahí en ese momento. Ese es el primer tema. Uno más. Segundo tema que quería mencionar es realidad e hiperrealidad, ¿no? Directamente relacionado con todo este tema, la novela explora
la fuerza que ha cobrado el simulacro, la hiperrealidad. Y para esto, bueno, obviamente les quería recomendar el texto de Jean Baudrillard. En inglés el título es Simulacra and Simulation, creo que es simulacro y simulación en español. Es clave este texto, creo yo, para tener una buena comprensión de la novela. O mejor dicho, habiendo leído sobre las teorías de Baudrillard, pues es como que entendemos un poquito más qué es lo que está haciendo Don DeLillo en esta novela. Y creo que ese fue uno de los motivos por el que a mí la primera vez que la leí como que no me llegó, porque todavía no había leído a Baudrillard. Después cuando leí a Baudrillard dije, ok, ahí entiendo un poquito más qué es lo que estaba haciendo Don DeLillo. Esto es principalmente lo que se explora en la primera parte, esa parte sobre las ondas y la radiación. Los personajes viven una hiperrealidad a través de la televisión. Inclusive van a ver que los niños se expresan de una manera que parece realmente que les hubieran leído a Baudrillard antes de irse a dormir cuando eran chicos o algo por el estilo. Tienen una manera de hablar que uno dice, hablan realmente como un personaje de Don DeLillo. Y entre paréntesis, esta es una de las críticas que se le ha hecho al autor, que como que a veces muchos críticos dicen que los personajes de Don DeLillo no parecen seres de carne y hueso, sino que parecen más bien ideas encarnadas o excusas en todo caso para teorizar o para un poquito poner ideas a dialogar y ese tipo de cosas. Se han visto de las dos maneras, ¿no? Don DeLillo dice que para él lo principal es el lenguaje, no tanto los personajes, no tanto la trama. Entonces, algunas cositas para tener en cuenta ahí. La segunda parte de la novela, todavía hablando de realidad e hiperrealidad, lo que hace es mostrarnos cómo la realidad, en la forma de este evento tóxico de la atmósfera, irrumpe en la vida de estas personas, ¿no? Entonces, la realidad realmente se hace patente, ¿no? No se puede evitar. Y los saca de toda esa situación en la que estaban con la televisión, de ver las imágenes hiperreales. Pero aún así van a ver que en la segunda parte, cuando estamos hablando del desastre químico, tóxico y todo eso, hay todavía simulacros. Por ejemplo, se hacen simulacros para ver si la gente está preparada para responder a un desastre. Y realmente en este país eso se hace mucho. Yo enseño en un instituto, entonces, por ejemplo, siempre estamos haciendo simulacros de qué pasa si hay un incendio, qué pasa si viene un tornado, qué pasa si hay un acto de violencia, ese tipo de cosas. Entonces está esa idea de siempre estar preparado, siempre simular estas situaciones. Otro tema, la desintegración de la familia. La familia Gladney, como les decía antes, es una familia fragmentada. Les comentaba que no tienen ninguno de estos hijos que están con ellos en este momento, estos cuatro, son en común. Y después cada uno tiene hijos o hijas en otras partes con los exes y todo eso. Entonces, una familia muy, muy fragmentada en ese sentido. Y es interesante cómo el escape tóxico los obliga a unirse. Es una familia para armar, pero que se arma cuando surge este desastre y se ven de repente obligados a estar, por ejemplo, todos en el auto tratando de escaparse de la situación. Y yo me acordaba cuando estaba leyendo la novela que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando me mudé acá a Estados Unidos fue el hecho de que estaba ese concepto de cada uno en su habitación, ¿no? Y esto tal vez es una cuestión, bueno, estoy seguro, no es solo una cuestión cultural, sino que también es una cuestión generacional, una cuestión también de cada familia. Pero era así, ¿no? Ninguna familia comía realmente en la mesa todos juntos. Cada uno se calentaba su comida en el microondas, ondas, radiación, lo que sea, y se la llevaban a su habitación y cada uno comía por su parte. Nosotros acá, les cuento, es el día de hoy que comemos todos juntos a la hora de la cena o del almuerzo, o la merienda, el desayuno, lo que sea. Así que, como les decía, cuestión cultural, cuestión generacional también, pero me pareció un dato interesante. Y también con este tema, ¿no?, de la desintegración, fragmentación de la familia, es algo que he visto en esta novela, es la crisis de la adultez, voy a llamarlo de esa manera. Parece como que los niños en esta novela fueran más sofisticados que los adultos, desde ya que, por ejemplo, Heinrich, que es el mayor de los hijos, tiene una manera de hablar y de expresarse que es increíble y es un adolescente, ¿no? Los adultos de esta novela son más bien chatos, a veces es como que tienen que recurrir a los niños para cierta seguridad, ¿no?, de que lo que está ocurriendo, de cuál es la dirección que están tomando las cosas. Es súper interesante en ese sentido y por eso creo yo que mucha gente dice que los personajes de Don DeLillo no son realmente, entre comillas, realistas. Y otro tema, lo dejé para el final porque es el más importante, es la mortalidad. ¿Okay? Más específicamente yo diría el temor a la muerte, como en la novela breve de Tolstoy,
la muerte de Iván Ilich, que de hecho se menciona en un momento en la novela. Yo me acuerdo que estaba pensando mientras la releía, esto es como la muerte de Iván Ilich, pero posmoderno, ¿no? Y con una familia y todo eso. Y un poquito después estaba pasando las páginas y uno de los personajes la mencionó y yo dije, bueno, tan equivocado no estaba. También les recomiendo totalmente la muerte de Iván Ilich. Los personajes es como que son demasiado conscientes de su mortalidad. Es como que al no ocurrir nada en sus vidas, ¿no? Empiezan a pensar en este gran problema, si se lo quiere ver de esa manera, ¿no? Al no tener verdaderos problemas realmente, sobre todo en la primera parte, entonces se vuelven demasiado conscientes, sobre todo Jack, pero también Babette, como van a ver. Los chicos no tanto. Y el desastre químico, que es algo exterior, es como que desata o podríamos decir exacerba una crisis interior. Es como como el gatillo, ¿no? Como se dice en inglés, el trigger, que dispara esa crisis que viene de adentro. Y el ruido de fondo representa a la muerte. De hecho hay una parte en la novela, creo que la tengo, a ver si me puedo fijar, va a ser diferente mi página que la que tengan ustedes tal vez en español, pero en la página 198 uno de los personajes pregunta ¿qué tal si la muerte no es más que sonido? Y se trata obviamente de la muerte como ese ruido de fondo, eso que está ahí pero a lo que no le prestamos atención, no lo percibimos, lo ignoramos, hasta que de repente, y ahí bueno, se pueden tomar dos caminos, tenemos un despertar, puede ser por un lado como diciendo, ups, algún día no voy a estar más, entonces más vale que trate de utilizar el tiempo que tengo acá para lo mejor que pueda y hacer lo mejor que pueda en ese tiempo que estoy acá. Eso sería un despertar. O del otro lado, la otra opción es una crisis. Ups, algún día no voy a estar, y se crea toda una angustia y toda una ansiedad en base a eso. Entonces la mortalidad, ese temor a la muerte, esa conciencia de la mortalidad es realmente el tema central de Ruido de Fondo. Par de palabras sobre el modo, porque esto es súper importante. El modo en este caso es la sátira, ¿no? ¿Y qué se satiriza en esta novela? Muchas cosas, pero podríamos empezar por decir la forma de vida estadounidense, ¿no? Sobre todo la forma de vida estadounidense de cierta clase social, de cierta categoría. No pasa nada en la vida de esta familia. Es tedio, son muertos vivos, ¿no? No es casualidad que de esta cultura haya surgido una película como La Noche de los Muertos Vivos. Es claramente un comentario sobre la forma de vida estadounidense. Y esto se ve también en la forma de hablar. La forma de hablar, van a ver en los diálogos, hay una repetición, ¿no? Hay un diálogo circular, casi absurdista, diría yo. En inglés, no sé si es lo mismo en español, pero en inglés se usa una palabra griega que es stichomitia sería en español, para describir este tipo de diálogo que se repite y que la persona repite lo que dijo el otro. Y hay mucha repetición, como por ejemplo en una obra de teatro de Beckett, ¿no? Como en Esperando a Godot, ese tipo de cosas. También se satiriza definitivamente el ambiente académico. La típica universidad en un pueblito en el medio de la nada, ¿no? Eso es típico en este país. Y son como burbujas, ¿no? Tienen como una burbuja académica en el medio de un estado. Y es totalmente así, totalmente cierto que una vez se pregunta, ¿a quién se le ocurrió poner una universidad en este pueblito y por qué? ¿No? Por supuesto, debe haber motivos, pero eso es algo que también se satiriza. Los estudios culturales, ¿no? Sobre todo la superfluidad de lo que se llama estudios culturales, cultural studies. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ex profesor mío que una vez tuvo la oportunidad de ir a una conferencia de estudios culturales en Australia y dijo, o sea, contó que una de las ponencias era algo así como el título, una lectura de Luciana del Arroz. O sea, déjate de... una cuestión que muestra como la implosión de la cultura, diría yo casi, como que se trata de analizar todo ese tipo de cosas tan pequeñas. Y el personaje de Murray, por ejemplo, en la novela dice que recuerda cuando, por ejemplo, la gente empezó a decir, los estudiosos, ¿no? Que podíamos estudiar los libros de cómics, las historietas, pero dice, ahora hay gente que lo único que lee son las cajas de los cereales, ¿no? Ese tipo de cosas. Es muy buena sátira de toda esa cuestión. Y después, bueno, por supuesto también las respuestas ante los desastres, ¿no? Y esto lo vemos siempre, el caos, la histeria, la paranoia.
Yo vivo acá en una zona donde hay a veces, no tanto, ¿no? Pero a veces de vez en cuando tenemos un huracán o un tornado o viene una helada y como los sistemas de electricidad y todo eso no están preparados, puede ser que por un poquito de nieve se pierda todo el sistema y uno está sin luz y muriéndose de frío. Y sí, o mismo cuando saltó la pandemia del COVID, ¿no? Desastre, toda la gente corriendo a comprar agua, a comprar papel higiénico, todo este tipo de cosas. Y bueno, esa es otra cosa que se ve satirizada en ruido de fondo. Entonces, conclusiones, finalmente. Si van a leer a Don DeLillo, yo digo, empiecen con ruido de fondo. Les voy a contar que esta no es mi novela favorita de Don DeLillo. No es para mí la mejor que tiene, pero definitivamente voy a decir que es una de las más destacadas, me doy cuenta por qué, y es una de las que ha tenido más trascendencia. Don DeLillo dijo una vez que había principalmente dos temas que él tocaba en sus libros. Uno de ellos era lo que él llamó la vida en tiempos difíciles. Y por otro lado tenemos la vida interior de la cultura. Bueno, ruido de fondo es un ejemplo perfecto de estas dos cosas. Y si está un poco ambiguo, si está un poquito así como vaga la terminología, se van a dar cuenta si leen la novela a qué se refiere, con esta idea de vida en tiempos difíciles y por otro lado la vida interior de la cultura. Ahora, si les gusta ruido de fondo, entonces les recomiendo que continúen con una que se titula Mao 2, porque en esa habla específicamente de la escritura, de la figura del escritor y todo eso, es súper interesante. Y después de esa, por supuesto, la grande, ¿no? El novelón, es Submundo. Así que yo creo que con esas tres creo que tienen una buena idea. Si no les gusta ruido de fondo, no les gusta Mao 2, yo diría, bueno, entonces tal vez lo pueden dejar ahí con Don DeLillo. A mí me encantó releer esta novela, así que estoy feliz de compartir estas ideas con ustedes y espero que a ustedes les haya gustado el video tanto como a mí me gusta hablar de esta novela después de, o sea, habiéndola releído después de tanto tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, recomendación, receta, cualquier cosa? Por favor, en la parte de los comentarios avísenme y yo siempre estoy súper contento de responder y de comentar y también de escuchar, por supuesto, sus ideas, porque de esta manera nos enriquecemos, no solamente con mi experiencia del libro, sino con la experiencia de todos y lo que todos tengan para aportar, porque lo que leemos en el libro, cada uno lleva algo diferente a la lectura. Y yo creo que esa es la parte hermosa de la lectura y de compartir nuestras ideas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Esas fueron mis ideas acerca de white noise o ruido de fondo de Don DeLillo. Mil gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Chau, chau.